si penetra bien la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y si penetra bien, por eso es su principal objetivo, dirigirse al criptococo en el cerebro, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que aumenta la toxicidad. Penetra bien, aumenta la toxicidad en función renal alterada, ¿verdad? Por lo tanto hay que ajustar o considerar su uso, ¿verdad? Existe hoy alternativas más efectivas que la fluoxetosina, ¿verdad? Y nos dice el mecanismo de acción, inhibe la síntesis de ADN y ARN. Eso es importante para preguntas directas, ¿verdad? Es el único que actúa a nivel del centro celular y nos dice que puede convertir el fármaco original a su metabolito intermedio activo, que es la que tiene toxicidad similar al 5-fluoracilo. Bueno. Samuel, ¿verdad? Samuel siempre llama la atención, ¿verdad? Últimamente. Bueno, usos terapéuticos, ya saben. Criptococo solamente asociado siempre, eso es importante. No funciona solo, no está indicado solo. Solamente está indicado en combinación con nuestro principal antimicótico empírico que se llama anfotericina B, ¿verdad? Entonces, para potenciar el efecto. ¿Por qué se asocia? Porque generalmente este hongo es difícil de tratar, difícil de combatir, el tratamiento es agresivo y necesita combinaciones. Hoy, para actualizarnos, fue reemplazado prácticamente por el fluconazol para el tratamiento crónico del criptococo neoforma, o sea, para evitar recidivas. Bueno, después viene un grupo muy famoso dentro de los antimicóticos que seguramente ya leyeron, usaron o indicaron o vieron en algún familiar que utilizó. Se llama el grupo de azoles, ¿verdad? No es benzimidazoles, es azoles, ¿verdad? Se parece a los antiparasitarios, pero es más estrecho la terminología, ¿verdad? Tenemos dos grupos, los imidazoles y los triazoles. A modo de introducción nos dice que los triazoles, que son este grupo, tienen mayor espectro, tienen mayor estabilidad para combatir infecciones micóticas, principalmente, ¿verdad? En este grupo ya es mixto, superficiales y pueden algunos combatir micosis profundas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los imidazoles tenemos al clotrimazol, muy utilizado para el tratamiento de micosis superficiales. Vamos a hablar más adelante de él. Económico, muy barato, ¿verdad? En Paraguay cuesta un pomo de 20 gramos, que es un pomo intermedio, 20.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, es muy accesible. Bueno, miconazol también se utiliza para el tratamiento de micosis superficial, también para candidiasis, ¿verdad? Y cualquier tipo de micosis intertriginosa, que es generalmente entre los dedos, la axila y la ingle. También tenemos el ketoconazol, este viene en comprimidos, viene en pomo. Venimos de San Paulo. Funciona para el tratamiento de micosis superficial, pero actualmente, años atrás, hubo toxicidad y en algún punto salió de circulación. Yo no sé si sigue estando el ketoconazol en circulación, pero quitaron en un tiempo porque hubo mucha toxicidad, ¿verdad? Entonces sí, sigue estando disponible. Generalmente para el tratamiento superficial continúa, que es para la piel, pero para la micosis, o sea, para el tratamiento de micosis por vía oral, retiraron por sus efectos. Butoconazol, oxiconazol, sertaconazol también, vienen óvulos, ¿verdad? Para el tratamiento de candidiasis, ¿verdad? Muy efectivo, caro, porque es dosis única, ¿verdad? Está alrededor de 120.000, 150.000 guaraníes, un óvulo de sertaconazol, ¿verdad? Y sulconazol. Por el otro lado, nos dice que los triazoles son más efectivos, son más potentes, tienen mayor espectro,
y aparece el terconazol, primer fármaco triazólico, ¿verdad? Luego mejoraron la fórmula, apareció itraconazol. Este ya tiene mayor espectro, se usa para paracoccidomicosis, para micosis invasiva, se usa para histoplasmosis. Fluconazol, amplio espectro para micosis profunda y superficiales, ¿verdad? Voriconazol sí ya se queda un poco reservado este fármaco, principalmente su uso se reserva para lo que es aspergilosis, ¿verdad? Desde mi punto de vista, uno de los hongos más agresivos que existe, ¿verdad? Temido, y este es su única cobertura. Posaconazol sería más o menos su reserva. Ante resistencia nos queda uno último, que es posa, ¿verdad? Y isavuconazol, que ya está disponible actualmente. Bueno, ¿dónde actúan? Nuevamente actúan inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un componente estructural de la membrana, ¿verdad?, citoplasmática, gracias a la inhibición del 40-alfa esterol desmetilasa, que es su objetivo principal de interrupción, ¿verdad? Bueno, hablamos de algunos, no de todos. Por ejemplo, acá hay ciertas controversias. Cetoconazol, ¿verdad? Nos dice que fue el primer fármaco de este grupo, hoy sustituido ya por el itraconazol, que se utiliza mucho, principalmente para el tratamiento ambulatorio de enfermedades infecciosas micológicas sistémicas, ¿verdad? Bueno, se absorbe bien con el estómago, o sea, por vía digestiva. Su biodisponibilidad depende de la presencia de pH gástrico ácido, ¿verdad? Bueno, no tiene injerencia generalmente con alimentos. Se recomienda consumirlo en ayunas. Y tiene disponibilidad por vía oral y por vía tópica. También algunos vienen en shampoo. Hay mucho para el tratamiento de la tiña capitis, principalmente, ¿verdad? Ustedes saben que la tiña puede afectar también el cuero cabelludo y aparecen parches bien circulares en donde el pelo se cae rápidamente. Una placa blanquecina, descamativa, pruriginosa, ¿verdad? Entonces es fácil identificar una micosis en el cuero cabelludo. ¿Qué podrían recomendarle? Un antimicótico en forma de shampoo. Lo que está muy disponible actualmente es el ketoconazol en shampoo, justamente hablando del ketoconazol, ¿verdad? Que su nombre más famoso es Nicocel, se llama, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos shampoo, 2%, y también en crema, y viene también en tabletas para dosis vía oral. Bueno, ¿cuál es su espectro? ¿Qué cubre? Candidiasis mucocutánea, tiene buen espectro. También infecciones de piel lampiña, de una micosis tipo crónica de la piel. Infecciones de piel palmar y plantar, que justamente se llama tiña manis, ¿verdad?, y tiña pedis. El pedis se refiere más al famoso pie de atleta, ¿verdad? Desagradable, ¿verdad? ¿Cómo pueden ganarse un pie de atleta? ¿Verdad? Se llama atleta porque generalmente se ven atletas. Porque ¿qué tiene el atleta? Generalmente moja mucho, el pie está constantemente en humedad. Y la humedad es un terreno fértil para los hongos. Siempre aparecen áreas justamente donde el sol nunca toca, ¿verdad? O sea, nunca, casi nunca, ¿verdad? Por ejemplo, en las áreas perigenitales. Siempre está húmedo, entonces es recomendable siempre tener una buena higiene en esa zona y asegurarse de un buen secado de esa zona para evitar la proliferación de hongos en esos lugares. Y el pie también, principalmente en las áreas interdigitales, ¿no? Porque puede venir el pie de atleta y ocasionar justamente una lesión y tiene un problema, produce mal olor de pie también. Entonces, cuando de repente aparece un mal olor de pie, puede estar detrás un tiña pedis, ¿verdad?, o pie de atleta. Bueno, también la tiña versicolor son pequeñas lesiones de más o menos
0.5 centímetros o menos, difusas. Por eso se llama pitiriasis. Varias lesiones blanquecinas descamativas pruriginosas generalmente. Aparece mucho en el brazo, ¿verdad? En pacientes diabéticos, ¿verdad? No sé si ya vieron. Múltiples lesiones blanquecinas en el brazo. Y muchos dicen, no, eso es proceso, es normal. No, es un hongo, ¿verdad? Es un hongo y tiene tendencia a distribuirse por autoinoculación. O sea, inconscientemente uno se rasca y lleva a distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Bueno, su responsable se llama Malassezia furfur, ¿verdad? Que es el hongo responsable de la tiña versicolor o pitiriasis versicolor. Bueno, y tiña de la cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Escasos. La mayoría se metabolizan por hígado y pueden tener un efecto hepático. Principalmente esto hay que tener en cuenta con itra y fluconazol, porque son hepatotóxicos. Hay que vigilar constantemente la función hepática, ¿verdad? Bueno, itraconazol también, buena absorción. Realmente acá dice, aumenta la absorción con presencia de alimentos, pero eso no quiere decir que le vamos a dar con alimentos. Necesita normalmente un pH ácido para su buena absorción. Entonces, igual que el cetoconazol, recomendamos en ayunas, antes de las comidas, ¿no? Principalmente antes del desayuno. Bueno, sí es importante recordar que disminuye su biodisponibilidad con rifampicina. Y acá nos hacemos la pregunta, ¿existe la posibilidad de que coincida rifampicina con itraconazol? Que coincidan, que al mismo tiempo consuman rifampicina y itraconazol. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero en paciente inmunodeprimido, ¿no? Paciente inmunodeprimido con VIH. Esa era la idea, ¿verdad? Sí, está bien. Porque si el paciente tiene tuberculosis, puede tener también una micosis profunda, en donde pueden compartir terreno con el itraconazol. Así que por eso nos advierte. No es un fármaco cotidiano. No es que a cualquiera le damos rifampicina. Tiene que tener una condición para que coincidan los dos juntos, ¿no? Bueno, concentración mínima en LSR, o sea, no funciona. No está recomendado para infecciones micóticas cerebrales. ¿Como quién? ¿Cuál es el principal germen micótico cerebral? Micótico. Eso les recomiendo muy bien en el examen. Lean bien, ¿verdad? Lean bien la pregunta. No se apuren, ¿verdad? No se apuren. También les recomiendo que miren bien las preguntas de los casos, porque muchas veces dice el agente causal. Me pasó mucho no con ustedes, sino con los cursos superiores. Y dice él, no dice los, él, uno nomás quiero, ¿verdad? Y me ponen una serie de gérmenes y no porque pongan más va a estar mejor, eso tienen que quitarse de la cabeza. Yo entiendo, yo me pongo en el lugar de ustedes, si pongo 7 gérmenes, puede ser que uno esté bien. No funciona así el sistema, ¿verdad? Solamente uno, y es el principal, es el mejor, ¿verdad? Es el más indicado, y siempre decimos eso en clase. ¿Entienden? Así que lean bien, si dice él o los. ¿Y cuál es el? No. El criptococo neoform, ¿verdad? El criptococo neoforma en su territorio de predilección es el LSR y el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo se puede diagnosticar? Paciente deprime estado de sensorio, el glajo baja, empieza a entrar en somnolencia, estupor, coma, ¿verdad? ¿Tiene signos meningios o no tiene signos meningios? Puede tenerlo, pero no son muy llamativos. Lo principal que ocurre es rigidez de nuca.
¿verdad? Rigidez de nuca que está en un 95% de los casos de meningitis. Puede producir meningitis, por supuesto, meningitis y encefalitis. ¿Cuál es la diferencia entre meningitis y encefalitis? No me van a decir que meningitis es en la meninge y encefalitis en la No es tan fácil como parece, ¿eh? Bueno, la meningitis generalmente tiene los famosos signos meningios, ¿verdad? Por ejemplo, el cuello duro, rigidez de nuca, ¿verdad? Y vamos a ver varios el año que viene, pero por ahora necesito que sepan cefalea y rigidez de nuca, ¿verdad? Y la encefalitis, convulsiones, que es nuestro tema que le sigue. El paciente convulsiona, tiene fiebre, tiene rigidez de nuca y de repente convulsiona. O el famoso ataque que le dicen acá en Paraguay, ¿verdad? Tuvo un ataque. Dije, ¿qué ataque? Es una convulsión, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la diferencia clínica. Ustedes le miran, ¿verdad? Normalmente el paciente está Hace poco tuvimos un paciente que estaba así. ¿Y por qué no puedo girar el cuello? No, era tortícolis, porque tortícolis también suelen ser por contracturas selectivas de los músculos cervicales, ¿verdad? Pero las tortícolis suelen ser unilaterales, o sea, un lado nomás suele ser, no es todo el cuello, ¿verdad? Y era una meningitis, Bueno, esto también indicado para candidiasis, este tiene mayor espectro, es más, digamos, más versátil. Viene en cápsulas de 100 y podemos usar hasta 100 hasta 400 miligramos día. Bueno, candidiasis vulvovaginal, pitiriasis versicolor. Por supuesto no vamos a usar para una pitiriasis una itraconazol, ¿verdad? Vamos a usar algo más leve, ¿verdad? Dermatofito, queratitis fúngica, candidiasis, acá nos falta ciertos hongos invasivos, paracoccidomicosis cubre itraconazol, y histoplasmosis, que son gérmenes profundos. Bueno, nuevamente, efectos adversos banales, ¿verdad? Frecuentes, cefalea, náuseas, vómitos, epigastralgia. Y uno de los más utilizados realmente es el fluconazol, en el grupo de los azoles. Bueno, buena biodisponibilidad por vía oral. Sería considerado desde el punto de vista cinético el mejor. 90% de absorción, 90% de biodisponibilidad. Y la ingesta de alimentos no interfiere con su absorción. O sea, consumirlo en ayunas, en este caso, no es una condición. Ahora puedo prender el aire también. ¿Está lloviendo ahora? Pues bueno, alto grado de hidrosolubilidad, ¿verdad? Es más hidrosoluble, es mucho más difusible en el plasma principalmente y tiene buena penetración en LCR. Atiéndame, ¿de qué me sirve saber eso? Recién dijimos que la fluoxitocina fue reemplazada por este compatriota, ¿verdad? Que se llama fluconazol. La fluoxitocina era muy tóxica, entonces se dieron cuenta que el fluconazol penetraba bien también, muy bien el cerebro, la barrera hematoencefálica, y de ese modo hoy es el fármaco de elección para combinarse con anfotericina B para tratar ¿qué cosa? Criptococosis, ¿no? Bueno, también tiene interacción débil con enzimas hepáticas, débil, dicen. Eso significa que puede interferir con el metabolismo de otros fármacos que utilizan enzimas hepáticas. Se elimina por vía renal y viene en cápsulas de 150 y 200 miligramos. ¿Verdad? Bueno, es muy importante recordar que su metabolismo es hepático y puede llegar a ser hepatotóxico, o sea, hay que vigilar el hígado, ¿verdad? Hay que vigilar la función hepática. El espectro un poco más grande, candidiasis bucofaringea, candidiasis vaginal, meningitis criptococóxica, ¿verdad? Por supuesto en combinación con anfotericina B, como dice ahí, también meningitis por coccidioides y lo que es coccidiomicosis también no diseminada se podría utilizar.
Tiene una amplia cobertura, también la cromoblastomicosis cubre. Bueno, ¿qué nos dice? Usar en suspensiones 200 miligramos día ya puede presentar náuseas y vómitos. Entonces, al superar 200, ya no esperamos efectos adversos. Entonces, la recomendación es no superar 200 miligramos por día. Vienen 150 y 200. Bueno, cuando se usa por más de 7 días, nos advierte. ¿Qué pasa? Presenta náuseas, ya presenta justamente cefalea. Acá dice cefalalgia, ¿verdad? Que es lo mismo. Eritema cutáneo, vómito, dolor abdominal o diarrea. O sea, ya empieza a haber muchos efectos adversos acumulativos. Entonces, máximo 7 días. Una dosis única ya es suficiente, semanal, para combatir la candidiasis, por ejemplo. Bueno, aumentamos espectro y vamos a voriconazol, mucho más potente, caro, ¿verdad? Caro, costoso, es inaccesible, Paraguay no tiene, ¿verdad? Y se especializa en micosis profunda agresiva, principalmente dijimos aspergilosis. Cubre todo lo que es candidiasis, todos los géneros de cándida y también gérmenes temibles como Aspergillus, Niger, Fumigatus, Flavo, Terreus, etc. Y también tiene cobertura sobre el Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Prácticamente es exclusivo del VIH. ¿Es frecuente? Sí, es frecuente, ¿verdad? Recuerden que un paciente con VIH se descubre que tiene VIH principalmente por el SIDA. Por SIDA. ¿Y cómo sabemos que está en SIDA? Muy bien, por el germen oportunista, ¿no? Por lo tanto, el SIDA sería estadio A, B o C. C. Muy bien, sería estadio C. ¿Cómo sabemos? Y bueno, porque tiene una criptococosis cerebral, ¿verdad? Entonces automáticamente te dicen esto de C, ¿verdad? Si tiene una candidiasis bucal, muguet, pero la faringe está sana y el esófago está sano, es un estadio B. Todavía no llega a ser oportunista, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Cubre histoplasma capsulatum, germen principalmente en un 80% se encuentra en pulmón, produce neumonías graves, difusas, al igual que el colega Aspergillus, ¿verdad? Y la paracoccidiomicosis, que tienen prácticamente la misma clínica, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que en estos lugares, Paraguay, Brasil, Amazonas, circula mucho paracoccidiomicosis, que justamente se llama brasiliensis, ¿verdad? Y produce muchas neumonías difusas graves, ¿verdad? Que se parecen mucho a la tuberculosis. Es igual, ¿verdad? Es igual. Mucho más frecuente en pacientes que sufrieron tuberculosis y quedaron con cavernas, porque se va y se instala en la caverna y simula ser una recaída de tuberculosis. Entonces, asociar tuberculosis con paracoccidiomicosis. Bueno, ¿cómo viene esto? Viene en tabletas de 50 y 200 miligramos, y suele ser la dosis 200 miligramos 2 veces por día, 400 miligramos día. Bueno, y ahí vemos también que tenemos la vía intravenosa, que es la que es costosa, cuesta 1,5 millones por frasco, si no es más hoy en día. Iniciamos 10 miligramos, o sea, 6 miligramos kilogramos peso cada 12 horas. Su intervalo de dosis es 2 veces por día. Bueno, efectos adversos. Durante su administración y quizás momentos después, puede presentar visión borrosa o cambio en la visión de colores, pero después de la administración. Después desaparece el efecto. No es como el etambutol, que te deja con cambios permanentes durante el tratamiento, ¿no? Se suspende y vuelve a la normalidad. Bueno, puede haber dermatitis por fotosensibilidad, pero normalmente los pacientes están graves y no van a salir al sol, así que este problema es casi imperceptible, ¿verdad?
Bueno, después tenemos el posaconazol, que podríamos decir que es un fármaco de reserva último, al igual que muchos antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, la tigecyclina, que son de reserva última. Bueno, este mejora con la absorción de alimentos grasos. Eso no quiere decir que le vamos a dar con alimentos grasos. No se recomienda con el consumo con alimentos. Unión proteica intermedia y se distribuye en todos los tejidos, incluyendo el SR, ¿verdad? Metabolismo hepático y viene 200 miligramos por 5 ml también. Y la dosis suele ser 100 a 800 miligramos por día. Y fíjense el uso clínico. Aspergilosis invasora o invasiva, refractaria a Anfo-B, itraconazol o intolerancia a esto. O sea, si hay resistencia, no hay efecto, no hay mejoramiento clínico, ¿verdad? Podemos evolucionar a lo que es posaconazol, ¿verdad? También fusariasis, cromoblastomicosis resistente, coccidomicosis resistente a Anfo-B, itraconazol. Entonces, este es mucho más reservado y de último recurso. Por supuesto, el costo es mucho más caro que el voriconazol. Bueno, salimos de esto y nos vamos a nistatina, un fármaco muy tóxico, pero por vía endovenosa. Puede llegar a producir trastornos severos, incluso la muerte por vía endovenosa. Pero por vía oral no se absorbe. Así que si el 100% no se absorbe, cumple un papel luminal. ¿Y para qué usamos? Para el tratamiento de candidiasis profunda, candidiasis diseminada, principalmente de vías gastrointestinales, ¿verdad? O sea, faringoesofágico. Normalmente los fármacos centrales o endovenosos o por vía oral tardan tiempo en hacer efecto. Entonces esto es muy rápido, funciona, pero en 48 horas el paciente ya va a estar con solución del problema candidiásico, ¿verdad? Recuerden que produce mucha disfagia y odinofagia. No es que va a ser asintomático. Bueno, como dice ahí, es activa contra la candidiasis, ¿verdad? Se utiliza con mayor frecuencia para la suspensión de infecciones locales de este género, o sea, para candidiasis esofágica y faringia, y también funciona para lo que es vaginal. Viene en forma de óvulos de nistatina, ¿verdad? O sea, para un tratamiento igualmente local. Como dice ahí, candidiasis vaginal, infecciones intertriginosas por cándida, no es muy frecuente, pero puede ser. Y presentación, algo muy importante también, yo sé que eso quizás den en ginecología el año que viene. Normalmente la secreción vaginal de una tricomona vaginal, le dijimos que era grisácea, ¿verdad? Tiene un olor característico fuerte, ¿verdad? Y produce clínicamente dispareunia, ¿verdad? Dolor durante las relaciones sexuales. Ahora, la candidiasis, ¿qué es lo que produce? Generalmente es bulbo, o sea, vulva vaginal, o sea, va a haber una vulvitis, se va a inflamar la vulva, va a ser eritematosa, dolorosa, y por supuesto el canal vaginal va a estar comprometido. La secreción es grisácea, es blanquecina, bien blanca, ¿verdad? No suele haber olor como la tricomona, ¿verdad? Y es muy importante eso para la hora de entrevistarle a la paciente y decirle cómo es la característica de eso, ¿verdad? Eso es para sospechar. Por supuesto, van a tomar una muestra y eso se va para cultivo de secreción vaginal y le va a decir, mira que tenés una candidiasis. Y su cobertura de espectro recomendamos nistatina, ¿verdad? Entonces, el protocolo es ese. Nosotros hacemos la indagatoria para hacer un tratamiento ya empírico para tratar esa lesión, ¿no? Porque no es nada agradable para la paciente. Bueno, viene en suspensión, viene en jarabe para el tratamiento local,
de vías gastrodigestivas, ¿verdad? Viene en 100.000 unidades por ml. Generalmente también en cremas con óxido de zinc, que es un antiséptico local, y la nistatina en 10 millones de unidades por 100 gramos en un tubo de 40, en crema vaginal, y también vienen óvulos. Vienen óvulos. Bueno, ¿cómo le van a decir al paciente que realice esto? Nuestra suspensión de 100.000 unidades, 10 cc, 10 ml, ingiere y realizas tipo unos colutorios para hacer un lavado bien efectivo a nivel faríngeo y luego deglute para que haga un efecto sobre el esófago en su recorrido, ¿no? Pero es muy tóxico, pero no se absorbe. Entonces no hay problema. Cumple un papel en la luz. ¿Es efectivo? Muy efectivo. Eso ya vimos con nuestra paciente que hace poco tenía una candidiasis faringoesofágica, pero masiva. En 48 horas ya estaba sin lesiones, ¿no? Con nistatina. Este fármaco tenemos, ¿verdad? Es barato. Cuesta 20.000 guaraníes. Bueno, clotrimazol, otro fármaco muy utilizado para la dermatofitosis, para los hongos de la piel, ¿no? Bueno, cobertura: dermatofitos, trichophytum, epidermophytum, dermatophytum, ¿verdad? Todo el género de micosis superficiales y candidiasis. También cubre un germen no fúngico que es Trichomona vaginalis. Tiene cobertura el clotrimazol sobre la tricomoniasis y muchos tratan dos cosas al mismo tiempo: tricomona y candidiasis, ¿verdad? Porque puede haber una superpoblación microbiana en la vagina, ¿verdad? Bueno, un antifúngico de acción fungiestática, eso no le quita protagonismo, es muy bueno, económico, ¿verdad? Desde mi parte siempre recomiendo esto para los pacientes con micosis superficial, tiña, ¿verdad? Es el más efectivo, ¿verdad? Comparativamente con miconazol y econazol, siempre gana clotrimazol. Controla muy bien la micosis superficiales. ¿Cómo qué? ¿Qué es difícil de tratar? El pie de atleta. No tienen que ser atleta para tener pie de atleta. A cualquiera le puede pasar esto. Para evitarlo, siempre sequen bien los pies para colocarse los calcetines o las medias, ¿no? Recuerden que tiene un olor bastante llamativo, ¿no? Característico. Y esto le sirve para el diagnóstico. A veces en un ambiente huele pie de atleta, ¿verdad? Tiña pedis probablemente, clotrimazol ya, ¿verdad? Bueno, tiña manum también, pitiriasis versicolor. Realmente la pitiriasis no es que va a producir mucho trastorno, ¿verdad? Pero se ve mal estéticamente. Te van a ver el brazo con múltiples lesiones blanquecinas que van a dejar el miembro superior heterogéneo. Entonces, ¿qué te pasó en el brazo, verdad? Constantemente. Sí, produce un poco de prurito, pero no es invasora. No va a producir algún trastorno inflamatorio. También para todo lo que tiña cruris, que es en la ingle, ¿verdad? En la región inguinal. Un lugar muy frecuente para estos hongos porque es un lugar húmedo, ¿verdad? Es un lugar húmedo y generalmente se deposita. Bueno, onicomicosis también funciona para el tratamiento de la micosis de la uña. Barba también suele afectar. Y la otomicosis, ¿verdad? La otomicosis. ¿Qué características tiene clínicamente una tiña? ¿Cómo van a poder hacer un diagnóstico? Por ejemplo, viene la tía y le dice: mira, ¿qué es esto que me salió en la...? No sé, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Uno, para empezar, pica. Preguntamos si pica, cose o tiene prurito, ¿no? Si no pica, lo muy probablemente es que no sea hongo, que sea otra cosa. Puede ser un eczema,
¿verdad? Es bien delimitado, generalmente son circulares, no son cuadradas ni triangulares, son circulares, ¿verdad? Y tiene forma de volcán. Los bordes sobreelevados son más eritematosos en los bordes y en el centro pálido. Entonces ustedes miran y parece tipo una diana donde ustedes disparan, ¿verdad? Bueno, entonces clínicamente ustedes pueden diagnosticar y pueden recomendar un antimicótico. ¿Por qué esto les digo? Porque muchas veces hay también antibióticos en crema y se van a comprar y le ponen antibióticos y nunca mejora. Entonces pueden hacer un diagnóstico visual. No requiere biopsia. No es que a todos le damos biopsia. Porque normalmente los dermatólogos, no digo todos, pero muchos necesitan biopsia para iniciar un tratamiento, ¿verdad? Bueno, candidiasis genital también, vulvitis concomitante. Ya saben que suele producir mucha vulvovaginitis. O sea, la vulva va a estar inflamada, va a estar color fresa, dolorosa, ¿verdad? Y balanitis. ¿Qué es balanitis? Generalmente es una inflamación de lo que es el componente prepucio y glande y prepucio, ¿verdad? Que también se ve de características heterogéneas, inflamatorias, ¿verdad? Y se recomienda, por supuesto, el tratamiento en pareja. Si la mujer tiene vulvovaginitis candidiásica, el hombre también tiene que hacer, porque si no le va a volver a contagiar. Idealmente si es en un contexto monogámico, ¿verdad? O sea, si tiene una sola pareja. Si tiene varias parejas va a ser un poco difícil el tratamiento. Bueno, luego tenemos la terbinafina y la naftifina, un poco más reducido el espectro. Comparativamente se usa más la terbinafina, ¿verdad? Una vez alcanzado el torrente sanguíneo, se distribuye rápidamente en el organismo y hay concentraciones altas en hígado y riñones. Y lo que le resta un poco importancia a la naftifina, un poco tóxica, ¿verdad? Bueno, irritación, eritema, picor o prurito o cosera, ¿verdad? Y espectro, tiña pedis o tiña cruris y versicolor. Poco tóxica. Entonces, si es tóxica, ¿por qué no usamos nomás el clotrimazol, ¿verdad? Que es prácticamente inocuo? Terbinafina sí se utiliza más. Vía oral tiene buena absorción, muy lipofílica, se metaboliza en hígado y tiene efectos a nivel, por vía tópica, puede producir dermatitis de contacto, ¿verdad? Y también reservado para todo el género tiña, corporis, cruris, manum, pedis, etc. Y funciona, está disponible. Principalmente se usa mucho para el tratamiento de pie de atleta porque viene en spray. Entonces ingresa muy bien en las zonas intertriginosas. Se distribuye bien. Bueno, y por último, el género equinocandinas, que en teoría son los más nuevos. Nuevos desde el punto de vista que se crearon últimas, pero recuerden que los últimos fármacos antimicóticos son de 1957. Equinocandinas. Mucho mejor toleradas, ¿verdad? Tienen un efecto también sobre la estructura de la pared o la membrana del hongo. En este caso no ataca el ergosterol, ataca el glucano, que es otro componente fundamental de la membrana. Solamente tenemos tres: la caspafungina, la micafungina y la anidalofungina, ¿verdad? Bueno, otro problema que tienen es solamente está por vía endovenosa. O sea, vamos a usar para tratamientos hospitalizados, hospitalarios, con micosis profunda. No podemos usar para el tratamiento ambulatorio. Actividad contra Cándida y Aspergillus. Aspergillus temido, ¿eh? Candidiasis, que no vamos a usar para la candidiasis vaginal un tratamiento para la candidemia. Recuerden que la cándida, si se disemina, es mortal. Es mortal. Y hace poco tuvimos un caso de una chica joven,
29 años. Hay muchísimos casos de VIH. No sé por qué motivo dejó. ¿Cuál era el tratamiento del VIH? Viene un paciente hoy y usted le van a decir, ah, mira, tenés que tomar 3 fármacos. ¿Cuáles son esos fármacos? Entricitabina. Suena difícil, pero no es. Tenofovir y dolutegravir, ¿no? Son 2 inhibidores nucleotídicos de la retrotranscriptasa inversa y un inhibidor de la integrasa. Ese es el tratamiento actual, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, creo que reemplazan la entricitabina por la mibudina, ¿verdad? Por la mibudina. Pero de igual manera, el espectro es el mismo. Eso tienen que saber. ¿Cuál es el tratamiento del VIH? Bueno, capafungina es mejor de las equinocandinas. Tiene mayor espectro, ¿verdad? Es mejor tolerado. Como le dije, actúa sobre el glucano B, componente fundamental de la membrana del hongo. Bueno, dice, 70 miligramos, se hace una pequeña dosis carga, seguida de 50 miligramos, todo por vía endovenosa. No viene por vía oral ni tratamiento local. Semivida 9 a 11 horas. Comparativamente con micafungina, tiene mayor vida media la micafungina. Eso no le quita protagonismo, ¿verdad? Bueno, sí necesita ajuste en insuficiencia hepática grave porque tiene un metabolismo hepático y generalmente son excretados por riñón y por vía gástrica. Bueno, ¿cuál es su espectro? Tiene un amplio espectro, ¿verdad? Primeramente para infecciones severas, diseminadas, graves, candidemias, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre candidemia y candidiasis? Candidiasis es la infección por cándida y candidemia es la infección diseminada de la candidiasis. Existen muchas diferencias, así que lean bien en el examen. Otra cosa, no borroneen su examen. Me equivoqué acá, voy a escribir al lado, ese ya, ¿verdad? Entonces, recomendación, primeramente, lleven un lápiz primero y después una caneta o bolígrafo, ¿no? Bueno, el examen de patología médica, por ejemplo, era un garabato, todo borrado, flechas, ¿verdad? Este sí, este no, ¿verdad? Esas cosas no pueden pasar en un examen final, ¿verdad? Bueno, Aspergillus invasor. El problema de las equinocandinas es que no se producen mucho a escala y son muy caros, ¿verdad? Entonces, para el manejo de aspergilosis en la realidad tenemos voriconazol y anfotericina B, ¿verdad? Esto es muy caro. Bueno, aumenta enzimas hepáticas cuando se combina con ciclosporina, que es un inmunomodulador o inmunodepresor. Y también nos dice que el tratamiento de elección para neutropenia febriles refractarias. ¿Se recuerdan de la neutropenia febril, verdad? Que usábamos un tratamiento empírico. La recomendación es usar capafungina, pero no tenemos, entonces usamos siempre anfotericina B. Bueno, la micafungina también, profilaxis de infecciones por cándida, profilaxis en pacientes con trasplante, candidemia y candidiasis mucocutánea, ¿verdad? No figura aspergillus en su espectro. Y para la anidulafungina se reserva mucho más para solamente candidiasis. Que justamente hace poco tuvimos un caso de una chica que les comenté, 29 años, imagínense, 29 años, joven, SIDA estadio C3 avanzado, con múltiples infecciones oportunistas en una sola persona. Tenía tuberculosis, tenía candidemia, ¿verdad? Tenía candida en los bronquios, en el esófago, en el estómago, en la vagina, en todos lados estaba. Y pensamos que se metió al cerebro y todo. Entonces, grave. Bueno, son bien toleradas, o sea, no hay mucho efecto adverso. Con la anfotericina B, que es muy tóxica. Los efectos son más bien gastrointestinales. Puede producir rubor
y esto hay que tener cuidado. Como vienen por vía endovenosa, hay que administrarlos diluidos y lentos. ¿Cuánto? Y 1 hora por lo menos de goteo para evitar la liberación de histamina, que también puede dar el síndrome del hombre rojo, así como la vancomicina, ¿no? Bueno, y griseofulvina, o griseofulvina mejor dicho, 1939, Oxford, aparece un antimicótico que tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Actúa a nivel del núcleo sobre el uso mitótico y formación de microtúbulos del hongo. Deriva de un componente natural similar a la penicilina, Penicillinum, y tiene actividad antimicótica limitada. Funciona más bien para micosis superficiales, ¿verdad? Por eso aparece un pie ahí con un hongo. Bastante didáctico eso. Frena la división celular de la metafase y altera los microtúbulos en el ensamblaje a nivel nuclear. Interfiere sobre la síntesis de ácido nucleico, ¿verdad? Bueno, es un fungiestático, igual que el clotrimazol. Ya sabemos eso. Sí, lo importante de esto es que a nivel de los queratinocitos, o sea, piel y uñas, genera un complejo queratina griseofulvina que se queda pegado por esta estructura. Entonces, funciona muy bien para el tratamiento principal de onicomicosis, la micosis de la uña, ¿no? Justamente ahí nos describe cómo es el procedimiento de mecanismo de acción, nivel de la síntesis de ácido nucleico, microtúbulos, uso mitótico, ¿verdad? Hasta que se forma un complejo queratina griseofulvina y se deposita en las estructuras cutáneas y anexos. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? Este, por ejemplo, es algo clásico, lo que le estaba diciendo. Bien redondo, bien circular. Ustedes pueden notar que en el centro es bien pálido, brillante, ¿verdad? Blanco, descamativo. Si ustedes agarran una cureta, se va a descamar la piel y el paciente va a referir mucho prurito. Y los bordes son bien eritematosos y sobrelevados en forma de un volcán grande, ¿verdad? Entonces ustedes miran esto, es una tiña corporis en este caso, ¿verdad? Tiña corporis. ¿Por qué tiene más de un lugar? Y porque se rascó y llevó a otro lugar, ¿verdad? Se reproduce por autoinoculación, así que no manipulen. Estas son las áreas interdigitales donde nace el pie de atleta, ¿verdad? Esto es peligroso en diabéticos porque produce microlaceraciones y se puede sobreinfectar con una bacteria y aparece el pie diabético, ¿verdad? Y acá está lo que es el tiña del cuero cabelludo, ¿verdad? Tiña capitis. Una lesión descamativa blanquecina heterogénea, bien delimitada, circular, suele haber en más de un parche, más de una parte se cae el pelo selectivamente. Entonces acá vamos a usar un tratamiento sistémico, puede ser fluconazol y también un tratamiento en forma de shampoo, que suele ser el ketoconazol. Y fíjense la uña, ¿verdad? Bastante destruida, ¿verdad? Esto es muy frecuente en los manicures, se hacen estas uñas, ¿cómo se llama? Esmaltadas, ¿verdad? Porque por supuesto el manicurista no hace muchas técnicas asépticas sobre su instrumento y de repente aparece la onicomicosis, ¿verdad? Se ve la perionixis, ven que está rojo, inflamado y sobrelevado alrededor, y acá ya está sobreinfectado. ¿Qué significa sobreinfección? Bacteriana, ¿verdad? Problema principal en diabéticos. Te van a mirar la mano del diabético y generalmente tiene onicomicosis. Le gusta mucho el azúcar. Microsporum, trichophytum y epidermophytum son la micosis de la piel. Bueno, no debe administrarse en pacientes con problemas hepáticos, insuficiencia hepática.
Y tampoco en pacientes lúpicos, porque exacerba el lupus eritematoso sistémico, principalmente el lupus like, que es el lupus en ala de mariposa. Bueno, también no deberá usarse en el embarazo, estamos hablando de Grisea fulvina, o en mujeres que quieren quedar embarazadas, porque hay mucho, digamos, inconveniente en ese aspecto. Y este también causa un problema, ¿verdad? Puede disminuir la efectividad de los anovulatorios. Anovulatorios son los anticonceptivos orales. Entonces puede haber un embarazo no planeado, ¿verdad? Y los efectos colaterales más frecuentes de la Grisea fulvina en el tratamiento crónico es exacerbación del lupus, no síndrome del lupus, exacerbación de los síntomas del lupus, cefalea, fotosensibilidad, ¿qué más? Trastornos gastrointestinales y hepatotóxicos, y algo muy importante, no se recomienda el consumo de alcohol porque puede haber efecto antabus. ¿Verdad? Un efecto antabus. Bueno, puede haber visión borrosa y neuritis también, pero es rara. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a tener un receso corto y después continuamos.